Hola, me gustaría hablaros de lo mucho que nos condiciona nuestra forma de pensar en la salud. Como decimos siempre, a cabeciña non para. Y es cierto, la cabeza está hecha pues para pensar. De lo que se trata es de que ese pensamiento sea beneficioso para uno mismo y no que suponga pues el gran enemigo que tenemos dentro. Entonces, aquí de lo que se trata es de, bueno, hacernos un poquito más conscientes de cómo yo me digo las cosas en cada situación o en situaciones determinadas y ver hasta qué punto, bueno, pues estoy pensando de una manera realista y racional o me estoy dejando llevar, bueno, pues por emociones demasiado intensas y que no me están ayudando, ¿no? Entonces, mi propuesta es que en los sucesivos vídeos voy a intentar daros en cada uno de ellos pues alguna pista que nos pueda decir si pues esa manera de pensar que estamos teniendo en un momento determinado pues me está ayudando, es beneficiosa, productiva, útil o quizá me está limitando para, bueno, pues para a lo mejor tomar mejores decisiones o incluso para afrontar las situaciones de la mejor de las maneras, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco el vídeo introductorio, pero así para empezar os voy diciendo que tanto las fórmulas del easy, cuando empezamos nuestras frases con el easy y cuando empezamos las frases con el debería o tengo que, no suelen ser buenas fórmulas para un pensamiento racional y beneficioso. Ahí lo dejo y ya el próximo día pues lo desarrollaremos un poquito más. Venga, gracias.